Buenos días, mi nombre es Angie Murillo y hoy le voy a hablar sobre las proteínas y me voy a enfocar en la función y las propiedades que ésta tiene. Bueno, el proceso de la formación de las proteínas en todo ser vivo puede resultar bastante complejo, pero antes es necesario saber y conocer cuál es el origen de todo antes de poder llegar a las proteínas. Esto se va a llevar a cabo mediante dos procesos, la transcripción y la traducción. Bueno, aquí podemos ver que todo va desde el gen, que es la unidad más básica, hasta la proteína. Bueno, los nucleótidos son cada una de las bases de las unidades que forman los ácidos, ya sea el ADN o el ARN. Eso está compuesto por una base nitrogenada, una pentosa, un grupo fosfato. Bueno, las bases nitrogenadas se clasifican en dos, en las purinas y en las pirimidinas. Las purinas son la adenina y la guanina. Y en las pirimidinas encontramos tres, que son la timina, la citosina y el uracilo. Bueno, aquí surge una pregunta, que es ¿cómo disponen los nucleótidos para formar el ADN? Bueno, esto ocurre mediante este proceso. Los nucleótidos de ADN se disponen de dos cadenas largas enrolladas en forma de espiral. Estas son llamadas doble hélice, que son la que está en color rojo y la que está en color negro. Bueno, esto se debe a que las bases que estas contienen, que ya pudimos ver que son cuatro, y en el ARN también son cuatro, pero una se reemplaza por la otra. Bueno, los pares son la adenina con la timina y la citosina con la guanina, que son estos pares que están aquí de colores. Bueno, estas se encuentran en los lados laterales y porque a sus lados están los peldaños, que vendrían siendo las pentosas y los grupos fosfatos. Bueno, ¿qué es un gen? Vendría siendo la otra pregunta. Esta es la unidad del material genético que aporta la información necesaria para la síntesis de la proteína. Bueno, cabe distinguir o resaltar que un gen se distingue en dos partes, que son los exones y los intrones. Los exones son las regiones codificantes y los intrones son las regiones que no se han podido codificar. Bueno, el ADN recoge la información genética para formar una proteína y esto se da de la siguiente manera. Cuando un código está formado por 4 nucleótidos, pero es como una medida de lectura que se agrupan entre nucleótidos y estos son los que se van a leer. Por ejemplo, tenemos la adenina, la guanina y la citosina. Entonces, estas tres bases van a tener un nombre muy diferente a si tenemos la timina, la citosina y la guanina. O sea, son codones totalmente diferentes. Bueno, como ya lo dije, estos son leídos mediante una pauta de lectura. Y esto requiere un orden, no es que solamente vaya a aparecer una letra y ya reciba un nombre, sino que ya es un orden que ya ha venido siendo estipulado y esto se encuentra dentro de las células como material genético. Bueno, ahora sí vamos a profundizar en los procesos de la transcripción y la translación. Durante el proceso de la transcripción, la información almacenada en el ADN de un gen se transfiere a una molécula similar llamada ARN. El proceso comienza desde aquí. Entonces, tanto el ARN como el ADN están formados por una cadena de nucleótidos, como ya lo había mencionado anteriormente. Pero bueno, el ARN contiene la información para hacer una proteína llamada ARN mensajero, o sea, es un proceso que se lleva, porque transporta la información o mensaje que ya se ha venido trabajando en el ADN. Mientras que la traducción ya es el segundo paso. Este ya viene a interactuar, ya viene a pasar de un gen a la proteína, y esto tiene lugar en el citoplasma. ¿Qué es lo que se ve reflejado aquí? Que primero pasa la transcripción, luego pasa al ARN mensajero, que es transportado en el citoplasma, y ya luego ocurre el proceso de la traducción o la traslación.
Bueno, a medida que se va ocurriendo la secuencia y la lectura de cada codón, se ensambla a una proteína. Y esta a su vez a un aminoácido, o sea, primero es el gen, la traducción, la transcripción, la traducción, luego se van uniendo para formar aminoácidos y luego dan como origen una proteína. Bueno, entonces ya podemos empezar a ver en sí qué es una proteína. Una proteína es una molécula formada por una cadena de aminoácidos que se unen formando secuencias específicas. Existen 20 clases de aminoácidos. Bueno, según la cadena de aminoácidos que exista, así va a ser la función de cada proteína. Entonces, las cadenas adquieren una forma tridimensional en el espacio que les permite realizar correctamente su función. O sea, depende del espacio en donde se encuentren y la ubicación que tengan. Bueno, la cadena de aminoácidos debe pasar por una serie de transformaciones antes de ser una proteína funcional. Bueno, algo muy importante es que las proteínas están compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y en una menor proporción está compuesta por hierro, magnesio, cobre y yodo. Bueno, antes de ir a lo siguiente, la siguiente diapositiva, primero hay que hablar de dónde se forman las proteínas. Bueno, se forman en los ribosomas celulares formados a su vez por el ácido ribonucleico. Y esa está contenida por los genes, lo que ya les expliqué anteriormente. Bueno, la función que tienen las proteínas pueden ser diversas dependiendo de cada organismo. Bueno, la función puede ser estática o dinámica. Estática quiere decir que no cambia y la dinámica es que siempre está en constante movimiento. Bueno, ¿qué hay que saber en esta parte? Bueno, como ya les mencioné anteriormente, hay disfunciones, ya sea estructural, biológica, también puede haber, tanto en nuestros sistemas, pues son muy diversas. Bueno, la función estructural, algunas son clasificadas en este grupo, como por ejemplo las glucoproteínas, que actúan como receptores y a su vez facilitan el transporte de algunas sustancias. Las histonas regulan la expresión de los genes. Otro tipo de proteínas que se encuentran allí son y contienen elasticidad y resistencia y dan fuerza también a otros tejidos y órganos, como el colágeno, la elastina y la queratina. La queratina se encuentra en la epidermis. El colágeno se puede ver en el tejido conjuntivo, como por ejemplo los tendones, los cartílagos y los pelos. La elastina se puede ver en el tejido conjuntivo elástico. Bueno, la función enzimática. Las proteínas actúan como bicatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular, es decir, que estas ayudan a acelerar el proceso. En nuestro organismo existe una gran cantidad de este tipo de proteínas.